Bueno, hermano, estamos agradecidos con el Señor por este día que Él nos da y por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido bendiciones? Este sábado hay trabajo aquí en la iglesia, todos aquellos que quieran venir a las 9 de la mañana a trabajar, a limpiar, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Dice la hermana Socorray, ¿no, verdad? Muy bien, entonces es una, una invitación, ¿verdad? Para los que quieran venir y los que se quieran quedar a ver el Super Bowl, pues ahora no sé qué hora se empieza, ¿no? Pero aquí lo van a, como todos los años, ¿verdad? Y van a tener comida y algo así, ¿verdad? Quiero invitarles a abrir ahora sus Biblias en Marcos capítulo 6, versículo de 45 al 52, y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos. Es una bendición tenerlos aquí en este día, ¿verdad? En la casa de Dios. El Señor pues se goza, ¿verdad? Cuando estamos aquí en su casa y le damos la bienvenida. Le iba a dar la bienvenida a la Yuyi, pero ya se fue, ¿verdad? Fue a la clase con la hermana. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y esta es una parte de la escritura bien importante en donde vamos a mirar acerca de que el Señor Jesucristo nos da confianza a cada uno de nosotros y también le da confianza a sus discípulos. Lo vamos a poner de pie para leer esta parte de la escritura. Yo leo el versículo 45 y ustedes el 46 y en el 52 nos vamos a unir. E hizo Jesús a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas y que bendigas también, Padre, a los que están aquí y que puedan llevarse, Señor, lo que tú tengas para ellos hoy en esta tarde, Padre. Bendícelos y abre los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, que el Señor añada una bendición a su palabra. En este pasaje tan importante, Jesús da anteriormente, en algunos versículos atrás, habla de la alimentación a los 5,000 hombres, a los que el Señor les dio de comer con solo 5 panes y 2 peces, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto fue para que la gente fue algo maravilloso, porque todos habían comido. Había más de 5,000 personas siguiendo a Jesús, y solo con unos panecitos y unos peces, 5 panes y 2 peces, les dio de comer a los discípulos. Y esto debería de haberse grabado en cada uno de ellos. Hay eventos en la vida en las que se te quedan bien grabados y nunca se olvidan. Entonces los discípulos habían sido testigos de este gran milagro, de lo que Jesús hizo con estas personas, porque ellos mismos le dijeron: Señor, manda a las aldeas a las personas que te siguen para que vayan a comer, para que vayan a buscar de comer, porque si se van caminando van a desmayar. Y el Señor les dice: denle ustedes denle de comer. Dice:
pero solamente tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es para tanta gente? O sea, no vamos a alcanzar. Y es cuando el Señor ora por los alimentos y empiezan a multiplicarse los alimentos, ¿verdad? El pan, los peces, y toda la gente comió, se sació y todavía sobró. Entonces, esto fue un evento muy, muy especial que quedó grabado en los discípulos, en todas las personas, porque el Señor es fiel. Pero una cosa importante, a los discípulos se les había olvidado. Se les había olvidado este gran milagro. Y el Señor Jesucristo, después de hacer un milagro, después de predicar la palabra, Él siempre se retiraba a orar. Siempre le decía a los discípulos: vayan ustedes adelante, váyanse adelante y yo después los sigo. Entonces, en esta ocasión, en estos versículos que acabamos de leer, Jesús manda a sus discípulos a entrar a la barca y le dice: vayan hacia Betsaida, vayan ustedes hacia Betsaida. Y Él despidió a la multitud, a todos los que había dado de comer. Ahora sí, los envió para que se fueran a su hogar, ¿verdad? A sus casas, y se retiró a orar. Él se había cansado, y esta es una parte bien importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando había terminado un ministerio, había predicado, había hecho algunas sanidades, Él siempre se retiraba a orar. Ahora, ¿saben ustedes por qué Él se retiraba a orar? A pasar un tiempo solo. Porque estaba cansado, estaba fatigado, estaba él exhausto de tanta gente con la que estaba lidiando en este tiempo. Entonces Él se retiraba a orar para cargar baterías espirituales, porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos luchas espirituales. Entonces, cuando tú tienes una lucha espiritual, te alejas para orar a Dios. A veces has batallado mucho espiritualmente, y la lucha que tenemos los cristianos es contra Satanás. No es con sangre y carne o con personas, sino es con el mismo Satanás. Entonces te tienes que retirar para cargar las baterías, para orar a Dios, para volver a recargar. Es como el estudiante cuando ha estudiado mucho en los finales, ¿qué es lo que hace después de todo? Ya no quiere ver los libros, no quiere ver la computadora, nada, ¿verdad? Lo que quiere es descansar, dormir. Eso es lo que quiero. Cuando mi esposa se iba a graduar, le digo: ¿qué quieres de regalo? Y dice: que me dejes dormir. Le digo: ¿cómo que te deje dormir? Si hay que festejar, ¿no? Dice: es que estoy bien cansada, dice, he trabajado mucho, he hecho mis finales, mis últimos papeles, y ahorita no quiero saber nada, dice, de escuela, ahorita lo que quiero es dormir. Entonces su regalo fue dormir, ¿verdad? Ella quería dormir como 2 días seguidos. Entonces el Señor Jesucristo hizo en esta ocasión, Él se retiró a orar, a meditar, y envió a los discípulos. Ahora, la única manera de alcanzarlos a ellos era ir por el mar, y los discípulos quizás no se preguntaron: ¿y el Señor cómo se va a venir? ¿Cómo va a venir Él si nosotros nos venimos en la barca? Ellos no les importó, ellos nomás obedecieron, se montaron en la barca y empezaron a remar, empezaron a ir hacia adelante. Y una de las cosas que me llama aquí la atención es de que ellos no se preocuparon por Él, ellos solamente se fueron. Ahora Jesús se retiró de la gente porque lo querían hacer rey. La gente lo quería hacer rey solo porque les había dado de comer, porque era un buen predicador, había sanado a muchas personas, y Jerusalén estaba pasando por problemas políticos muy pesados, muy difíciles. Estaba pasando este tipo de problemas políticos. Entonces lo querían hacer rey. Dijeron: él habla bien,
hace milagros, sana a los enfermos, nos da de comer. Entonces Él puede ser nuestro rey, Él puede ser nuestro rey político. Pero Jesucristo se retiraba de la gente porque el reino de Jesús no era de este mundo. Jesucristo venía a predicar la palabra de Dios. Él venía a sanar a las personas. Para Jesús eso no era su ministerio, sino que su ministerio era espiritual. Y Él siempre oraba para recobrar fuerzas. Ese era su propósito, orar. Su reino era la predicación, era el sanar a los enfermos, el orar por las personas, el ayudar a los caídos. Entonces ellos no entendían a lo que Jesús había venido. Por eso Él se retiraba de la gente, porque lo querían hacer rey. Pero su reino no era político, no era salvarlo de la dictadura de Roma, de Jerusalén, de los problemas políticos. Ese no era su trabajo, no era un trabajo social, sino que su trabajo era espiritual. Entonces Él mandó a los discípulos, y en el versículo 47, el Señor Jesucristo, cuando ya envía a los discípulos, ellos obedecieron, y dice la palabra en el versículo 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces ellos estaban asustados y tenían temor porque se estaban hundiendo. La barca estaba, el mar estaba llegando a la barca, ¿verdad? Y ellos estaban remando y el viento era contrario, era muy difícil, por lo cual ellos, por más que remaban, no podían salir adelante, no podían avanzar, estaban fatigados, estaban desfallecidos. ¿Alguna vez tú has remado? ¿Has remado y te has subido a una lancha y has remado, o en un kayak? Es difícil, ¿verdad? La gente que hace este tipo de deportes es muy cansado. No es tan fácil, ¿verdad? Como ir en un motor o en un jet ski, sino que remar es bastante cansado. De hecho, hoy en los gimnasios han puesto unos remos, ¿verdad? Para que la gente haga ejercicio. Entonces, después de unas 15, 20 remadas, pues te cansas. Ahora ellos estaban toda la noche remando, toda la noche estaban remando, y el mar de Galilea era un mar muy traicionero, que ahorita podía estar calmado, pero después venían las olas, venían las tempestades, y ellos tenían ese temor de hundirse. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en problemas, verdad? En los cuales nos hemos estado como hundiendo. A veces los problemas te ahogan, las deudas, las dificultades te ahogan, sientes que te ahogas, sientas que estás remando, sientes que no puedes salir adelante. El otra vez fuimos a unas conferencias de finanzas, y el encargado de estas conferencias dice que a veces estamos pagando las tarjetas de crédito y pagamos y pagamos y pagamos por un mes, por 2 meses, por un año, 2 años, y sentimos que no salimos. ¿Por qué? Dice, porque estamos pagando un interés muy alto, y lo único que estamos pagando son los intereses, y la cuenta nunca baja. ¿Qué es? Dice, lo que tienes que hacer, porque a veces le pagas a una tarjeta, le pagas a otra y nunca sales, y parece que estás remando en contra de la corriente y te estás hundiendo. Dice, paga la tarjeta más alta, junta dinero de donde sea, dice, trabaja horas extras y paga la tarjeta que debes más, la del interés más alto. Dice, ¿y qué no es mejor la más pequeñita? No, dice, por eso es que siempre nos estamos hundiendo, porque le damos más a la pequeñita y nunca acabamos, y la grande sigue subiendo. Entonces primero hay que terminar con una y después empiezas con las más pequeñas.
pero tienes que hacer algo, dice, porque si no, siempre te vas a estar hundiendo. Y así de esta manera, a veces nosotros nos estamos hundiendo con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestras deudas, y nunca podemos salir. ¿Por qué? Pues porque no vamos directamente a Dios y le decimos, Señor, sálvame, ayúdame a salir adelante. Entonces ellos estaban desfallecidos, y a la cuarta vigilia de la noche viene alguien andando sobre el mar. Y yo me pregunto por qué Jesús no fue a la primera vigilia. Hay 4 vigilias. ¿Por qué no fue de la primera a la tercera? Luego, cuando les dijo, váyanse y yo los alcanzo. ¿Por qué no fue la primera vigilia? El Señor les quería enseñar algo. Les quería enseñar a los discípulos que Él estaba ahí con ellos, que Él nunca los iba a abandonar. Ellos estaban ahí preocupados, batallando, y los dejó la primera vigilia batallar. Después la segunda, sigan batallando. Y Él los estaba viendo, ¿verdad? Que estaban ahí batallando, que estaban sufriendo, que casi se ahogan, pero cuando ya no podían más, Él empieza a caminar sobre el mar. Empieza a caminar. Y ellos pensaron que era un fantasma y empezaron a tener miedo. Su confianza se había quitado de Jesús. En el libro de Mateo nos habla de que cuando miraron a Jesús caminar sobre el mar, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el mar. Y le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar, y lo miraba a él y empezó a caminar, pero después miró la tempestad del mar y se empezó a hundir. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos mirando al Señor. Estamos mirándole al Señor claramente, estamos orando, leyendo su Biblia, confiando en Él, las cosas van bien, tenemos problemas y todo, pero vamos adelante. Pero cuando quitamos nuestra mirada del Señor, entonces nos empezamos a hundir. Y aún ahí el Señor nos levanta, Él nos da la mano y nos dice, levántate, yo estoy aquí, confía en mí. Por eso dije al principio, ya se les había olvidado que Él había alimentado a los 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces. Ya se les había olvidado cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, cuando sanó a la hija de Jairo. Ellos anduvieron ahí, ellos fueron testigos. Entonces a nosotros somos muy olvidadizos, rápidamente se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A veces nos olvidamos que el Señor ha proveído para nuestras necesidades. A veces nos olvidamos que el Señor nos va a sanar, de que el Señor nos va a ayudar cuando tengamos alguna operación. Él va a estar allí con nosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada que vino esta señora Alma a dar testimonio que Dios la había sanado? Ella vino y oramos por el hermano Juan, y les tengo buenas noticias, el hermano salió bien. Su hijo me acaba de decir que él está bien, que ya está empezando a caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que la operación salió bien, tuvo éxito. Entonces el Señor está allí y nosotros vemos los milagros, pero como a los discípulos, ¿verdad? Apenas se había ido Jesucristo, los había dejado un rato, una noche solamente, y ya estaban desconfiando de Él, ya tenían el temor, los había invadido, sentían que se estaban hundiendo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué Jesús no vino a la primera, a la segunda o a la tercera vigilia a rescatarlo? ¿Por qué no vino a rescatarlos si Él sabía que se iban a estar hundiendo? ¿Por qué no lo hizo? Así sucede con nosotros. A veces el Señor nos deja sufrir un poco, ¿verdad? Y creo que también así somos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Los dejamos sufrir, los dejamos batallar un poco, que batalle, ¿verdad? Que haga, que se levante, se cayó, levántate, y empieza a llorar y todo. Y hay padres y madres que rápido los levantan, y otro, levántate, no, que empiezan a llorar y a gritar, y al último se levantan solos. Y que mira que me corté.
bueno, pues no es tanto, ¿verdad? No se te salieron las tripas. Y los dejamos batallar un poquito. Entonces dejamos que batallen un poco y es que así aprenden. Entonces el Señor es sabio y el Señor dejó a los discípulos batallar un poquito, ¿verdad? No fue en la primera vigilia, las primeras 3 horas, las otras primeras 3, los dejó ahí que estuvieran batallando, que estuvieran sufriendo. Pero la Biblia nos dice que ellos clamaron a Dios. En ningún momento ellos le clamaron a Dios. Se olvidaron totalmente del Señor. Y nosotros a veces también nos olvidamos del Señor cuando estamos en la lucha, en la prueba, en la batalla. Esta semana tuvimos ahí en Nogales cada mes hay una vigilia de oración. Y un policía mandó a decir que a las 10, era hasta las 12, pero que a las 10 nos fuéramos, porque había problemas ahí. Entonces nos tuvimos que ir, porque había problemas ahí con personas malintencionadas. Entonces se nos avisó. Entonces el Señor siempre te avisa, siempre te saca de tus apuros, de tus problemas, ¿verdad? Te dice, sálganse, hoy pues se tienen que ir más temprano porque hay problemas ahí en Nogales. Ahorita Nogales está un poco revuelto, hay muchas dificultades, entonces tiene uno que andar, no puede andar después de las 10 de la noche. Entonces es un aviso. ¿Y qué se tiene que hacer? Estar orando para que el Señor arregle las situaciones. Así como por este país tenemos que estar orando para que el Señor arregle las situaciones, problemas, enfermedades, guerras, todo lo que hay. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que tome el control de todas las situaciones. Entonces los discípulos estaban en una situación muy difícil. Se estaban muriendo ellos en el mar, se iban a ahogar prácticamente, pero el Señor estaba ahí como tanteándolos. Quizás el Señor a veces dice, quiero enseñarlos para que se hagan fuertes, para que agarren fuerza, para que agarren valentía, para que confíen más y más en mí cada vez. Y por eso el Señor los dejó batallar, y así sucede también con nosotros. Ellos habían visto los milagros de los peces, de los panes, pero ya se habían olvidado del poder del Señor Jesucristo. Ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho. Sin embargo, estaban ellos en esa batalla espiritual. Ahora, en ese momento, el Señor va caminando a ellos sobre el mar y empiezan a tener ya como más confianza, pero a la misma vez tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Entonces Jesús sube a la barca con ellos, y no solamente sube a la barca, sino que calma el viento. Después de la tempestad viene la calma. Después de los problemas graves viene la tranquilidad. El Señor siempre es sabio y Él siempre nos va a dar la calma. Entonces cuando Él sube a la barca, en el versículo 51, dice, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. En el libro de Mateo dice que cuando Jesús sube a la barca, le dice al mar, calla, enmudece, y ellos se maravillaron del poder de Jesucristo, ese poder tan grande, tan especial. Y muchos por eso preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Porque a Jesucristo hasta el mar le obedece. Él nomás levantaba la mano y le decía, calla, enmudece, y la naturaleza le hacía caso, y le hace caso hasta hoy en día. Entonces Él le dice, tengan ánimo, yo soy Jesús, tengan ánimo, y los anima a seguir adelante. Cuando estaban ellos en la barca y que ya en la cuarta vigilia, que ya estaba por amanecer, entonces ya ellos empezaron a tener más tranquilidad y se asombraron en gran manera porque la tempestad fue calmada. Habían visto muchos milagros, pero aún dudaban de Él.
Y es que el ser humano es así. El cristiano hoy en día es igual, ¿verdad? A veces vemos tantos milagros, pero a veces desconfiamos del Señor. Preguntamos a la gente, ¿crees en los milagros? Y todos decimos, sí, claro que sí creo en los milagros, pero en ocasiones como que se nos olvida, ¿verdad? Los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces Jesucristo, cuando está en nuestra barca, hay tranquilidad, hay tranquilidad. Cuando Jesús llega a tu hogar, hay tranquilidad. Cuando tú metes a Jesús a tu casa, hay tranquilidad. Hay un corito que dice, con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Y se ladea para allá y se ladea para acá, pero Cristo la sostendrá. ¿Han escuchado ese coro? Ese coro lo cantaba Manuel Bonilla, o lo canta todavía, ¿verdad? Porque todavía vive y todavía canta. Entonces, cuando Cristo está en tu barca, todo está bien. Va a haber problemas y dificultades, pero como Él es el capitán, entonces Él va a guiar esa barca. Él la va a guiar y no se va a hundir. No va a suceder como el Titanic, que dijo el capitán, ni Dios Padre o el que lo construyó lo podrá hundir este barco. Y miren, al poco tiempo ese barco es historia, ya más de 100 años casi, y todavía ese barco sigue siendo historia, ¿verdad? De ese hundimiento. ¿Por qué? Porque no iba Cristo, no subieron a Cristo para que Él navegara ese barco, sino que el capitán dijo, ni Dios Padre lo podrá destruir este barco. Así de que nunca debemos de poner en contra el poder de Dios, de que Dios es más mínimo que nosotros, de que Dios no es poderoso. Siempre debemos de poner nuestra confianza en Dios e invitar a Cristo a que Él sea el que guíe nuestro barco, que Él guíe nuestras vidas. Así de que, hermanos, cuando Jesús sube a nuestra barca, la tempestad se calma, por lo que Él nos prepara para que estemos listos para cualquier dificultad. Confiar en Él. Él nos fortalece y nos da la fuerza para seguir adelante. La fuerza está en Jesucristo. Amén. Jesús quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Y aunque a veces veamos la vida muy difícil, recuerden que Él está allí viéndonos y cuidándonos para darnos la solución, la fortaleza a nuestras dificultades. Confía en Él y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que todos tenemos preocupaciones, tenemos problemas, y la vida pues sin problemas es como una vida muy aburrida, ¿no? Cuando no hay problemas en la vida, cuando no hay retos en tu vida, como que la vida es muy así, muy tranquila, como que te aburres mucho, como que siempre queremos algo diferente en la vida. Por eso dicen que cuando la vida es muy monótona, la gente se aburre, pero cuando es diferente, cuando hay cosas diferentes en la vida, en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, en donde quiera que tú estás, entonces las cosas son muy difíciles. Es como ahora el Super Bowl, mucha gente está con la expectativa, ¿verdad? Principalmente la gente de habla hispana tiene una expectativa y quiere verlo porque dicen que van a cantar ahí los Tigres del Norte. Que por eso, ¿verdad? Y pues es que ya el Super Bowl pues ya lo ven mucha gente, ¿verdad? Gente latina, gente que no sabe muy bien el inglés, pero lo van a ver, ¿verdad? Y a una persona le preguntaba yo, ¿por qué quieres ver el Super Bowl? Dice, por los comerciales. El juego ni me importa, dice, me gustan los comerciales, los cantantes, los presentadores, la gente que está ahí, ¿verdad? O sea, es algo que no lo hacen monótono y cobran mucho dinero por un comercial de solamente 20 segundos. Cobran bastante, entonces, pero es algo diferente, es algo que la gente quiere ver, no es algo monótono. Entonces, por eso también la vida
con Cristo no es monótona, es diferente. La vida en Cristo tiene muchos matices, tiene muchos colores, es muy diferente. Y por eso cuando subimos a Cristo, a nuestra vida, la vida es diferente. Aparte que nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas, el Señor Jesucristo nos va a guiar, nos va a levantar, nos va a animar y sobre todo el Señor va a contestar cada una de las peticiones que tengamos nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hoy en esta mañana peticiones delante de Dios? ¿Tienen peticiones? Yo hay algunas peticiones que el Señor todavía no me las quiere contestar, pero sigo orando y tenemos que seguir orando hasta que el Señor conteste esa petición. Por eso hoy yo les invito a orar y que hoy pongas en las manos de Dios esa petición. ¿Cuál es tu petición? Si quiere levantar su mano, si no las quieren decir está bien, pero muy bien, entonces tenemos peticiones, nos ponemos de pie y oramos entonces. Muy bien, que Dios haga su obra, ¿verdad? Muy bien. Nosotros estudiamos y el Señor haga la obra. Muy bien, entonces tenemos peticiones delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, por tus bendiciones, y queremos poner en tus manos, Señor, cada petición de mis hermanos, hermanas que han levantado su mano, Señor, que tienen peticiones delante de ti. Yo te pido, Padre, que tú las contestes conforme sea tu santa y divina voluntad. Y también, Padre, te pido que tú bendigas, Señor, a Ibis por esta petición de la ciudadanía, que tú hagas tu voluntad, Señor. Y asimismo, Padre, te pido por aquellos que tienen enfermos en su casa, por el hermano Juan que está en recuperación, que tú lo ayudes a recuperarse, a que pronto pueda caminar, Señor, y estar bien. Por el esposo de nuestra hermana Carmen también, que lo sigas ayudando en su recuperación, Señor. Y asimismo por cada uno, Padre, los que están aquí, que tienen peticiones, que tienen quizás deudas, que tú les ayudes, Señor, a salir adelante en las deudas que tienen. Padre bendito, te suplico pues que tú nos ayudes para hacer tu voluntad y también, Padre, que contestes cada una de las peticiones conforme sea tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y que te subamos a ti, a nuestra barca. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a tener la cena, hermanos, los que van a participar de la cena del Señor.